Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, nuestro nuevo podcast de Catolits, que se llama Sufriendo con los Santos. Y bueno, vamos a empezar de una con este tema. Entonces, la idea es de que queremos traer este nuevo podcast, una nueva versión de Catolit, un nuevo proyecto que queremos que todos disfruten, que puedan aprender y crecer juntos, que podamos juntos aprender y crecer en este podcast. Y como les mencioné, el nombre del podcast es Sufriendo con los Santos. Entonces, un poquito como de información de dónde salió ese nombre de Sufriendo con los Santos. Y bueno, eso nace en sí, el Señor lo pensó definitivamente. Y fue en un periodo de sufrimiento que yo estaba viviendo, bueno, que todavía estoy viviendo. no, se ha Cabe recalcar. no se ha terminado. Y todos los domingos, precisamente, en el Día del Señor, que es el día en el que uno no se debería estar más contento, era como que ese día me daba más fuerte ese sufrimiento. Entonces, muchas veces en la misa me sentía muy perturbada por los pensamientos que se vienen a mi mente. Muchas veces también me sentía perturbada después de comulgar, como que quería decírselo todo a Jesús. Y me sentía, hay veces como que yo sé que Jesús me ama, pero ¿por qué tengo que pasar por ese sufrimiento? Era como un love and hate, como le decimos eso en español, era como una relación de Sí, va y viene con sí. Jesús. Y bueno, cada domingo era como lo mismo y lo mismo, hasta que llegaba al punto que obviamente yo lloro mucho, entonces lloraba y todo, y era como que me sentía muy estancada en mi sufrimiento. Y aunque yo entiendo los planes del Señor y sé que el sufrimiento es, el Señor lo pone en nuestro camino por un propósito, y como dice en la Biblia, y no me recuerdo muy bien en este momento el versículo, pero como dice en la Biblia, creo que es Jeremías, que a cada cabello de nuestro pelo, el Señor, o sea, hasta cada pelito que se nos cae, el Señor lo sabe. Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar, wow, imagínate, todo, o sea, cada cabello. Todos los cabellos que yo recojo en la casa. Exacto, entonces, o sea, quiere decir que el Señor nos conoce perfectamente y que cada paso, cada cosa que pasa en nuestra vida, Él lo permite. Entonces yo como que en esa aceptación del sufrimiento que estaba viviendo y como en ese tratar de no perder la esperanza, porque llegué mucho al momento que me sentía desesperada, como que ya no hay esperanza, pero bueno, siempre está Jesús ahí llamando a la puerta y recordándonos a no dejarnos vencer por el sufrimiento, sino a mirarlo a Él. Entonces, en una de nuestras, cuando veníamos para la casa de la iglesia, de la misa, yo estaba ahí tan triste, tan envuelta en mi sufrimiento, ensegada por el sufrimiento, y de la nada se me vino la palabra sufriendo con los santos. Y yo dije, wow, qué bonito. Y me puse como a analizar mucho como en eso y dije, o sea, la vida de tantos santos que sufrieron tanto y yo, digamos, o sea, cada sufrimiento es diferente claramente, pero yo creo que uno de los problemas del sufrimiento es que nos sentimos muy solos. Sí, te sientes como que nadie, o principalmente el Señor, como que tú no eres amada, porque cómo te Ujú. atreves, cómo te dejas sola, ¿no? Te sientes Sí, como que no tienes fuerza si nadie te está ahí para apoyar y todo eso. sí, pero también llega como un momento en el que uno como que está en una relación bien con Jesús, como uno entiende y uno se siente amada, pero es como que es tan difícil caminar en ese sufrimiento, como que es tan difícil poderlo lograr, ¿no? Y Sí, no quedar en tristeza. Y es ahí cuando empecé a como pensar mucho en el tema de sufriendo con los santos y me puse a pensar, tú sabes, los santos uno les pide de intercesión, son como unos amigos. Y yo dije, yo creo que sería tan especial empezar como que mi sufrimiento, compartirlo con los santos y aprender de ellos, de sus sufrimientos, como ellos vivieron y tal vez aprender de sus experiencias y que sus experiencias me ayuden a mí
vida a yo poder vivir mi sufrimiento así como ellos lo hicieron. Y claramente ellos son un ejemplo perfecto de que el sufrimiento los llevó a la santidad. Sí. Entonces yo dije, no, es perfecto, pero seguía en mi mente, pero cada vez seguía el Señor como trayéndomelo y trayéndolo cada vez más hasta que decidimos traerlo aquí en Catholic. Y bueno, este es nuestro primer episodio de Sufriendo con los Santos. Y bueno, esperamos que lo disfruten. Definitivamente que este es un espacio para nosotros poder compartir nuestros testimonios de vida, compartir los testimonios de vida de otras personas, la vida de los santos, lo que Jesús nos dice y simplemente darle un propósito al sufrimiento para que juntos podamos sufrir junto a los santos, que podamos darle un propósito y nunca perder la esperanza. Y eso es lo que queremos en este podcast, traer una luz para todos los que están sufriendo, para que no se sientan solos, de que estamos juntos como iglesia, como hermanos que somos en Cristo, para acompañarnos en este momento. 100%. Bueno, hablando del sufrimiento, yo estaba pensando como que siempre está como la frase esa de que todos los seres humanos tenemos una cosa en común y es la muerte, o sea, todos nos vamos a morir. Y esa frase pues la conocemos todos. Pero yo reflexionando en esa frase me di cuenta de que nosotros tenemos muchas cosas en común como seres humanos y una de ellas es el sufrimiento. Todos sufrimos, o sea, desde el más pobre hasta el más rico, Sí. todos sufrimos. Tal vez tenemos momentos en que no estamos pasando por sufrimiento porque tenemos, como San Ignacio de Loyola nos menciona de esas diferentes etapas en nuestra vida espiritual. Y tal vez tenemos momentos en los que estamos llenos de gozo, de alegría, el Señor nos ha permitido vivir muchas bendiciones, pero también tenemos esos momentos de caída, donde nos sentimos solos, donde estamos sufriendo, ya sean sufrimientos internos que llevamos, una carga, un peso, la ansiedad, un trauma, un problema psicológico, la culpabilidad o algo más externo como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, dificultades en el trabajo. Bueno, sufrimientos hay una lista largota. Sí, definitivamente. Y bueno, entonces yo quisiera, para comenzar aquí en nuestro primer podcast, en nuestro primer episodio, quisiéramos compartirles un poquito de nuestras experiencias en alguno de los sufrimientos que hemos tenido. Entonces, aquí mi querido esposo nos va a contar, cuéntanos como, no sé, muchos sufrimientos que has tenido, escoge uno. No, sí, antes de yo ir a un poquito de una historia de uno de los sufrimientos, quería como también ayudar ahí a agregarte un poquito a la introducción. Y es que tú hablabas, ¿no? De que, bueno, el Señor lo permite. Cuando estudiamos un poquito más a fondo y, por ejemplo, podemos leer a Santa Teresa de Ávila, el sufrimiento que ella sufrió, Padre Pío. Vi una historia de Padre Pío, que una señora se le acercó al Padre Pío mientras se estaba confesando y le está diciendo a Padre Pío que ella estaba por mucho sufrimiento, que como Dios no se atreve a quitarle ese sufrimiento. Padre Pío se ríe y le dice, siéntete afortunada que el Señor te ha elegido para llevarte sufrimiento. Y uno dice, wow, o sea, si hoy en día eso que Padre Pío dijo, cualquiera dice, tú no sabes que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Dios no tiene que quitar el sufrimiento, porque ¿cómo Dios va a pretender que suframos? ¿Cómo Dios quisiera eso? Y ahí la ignorancia, eso es una ignorancia y también obviamente una falsa, ¿cómo se llama esto? Evangelio, un falso evangelio. Cuando Jesús nunca en su evangelio dijo que tú nunca vas a sufrir. Es más, te dijo a ti, coge tu cruz y sígueme. ¿Y qué es una cruz? ¿No? Siendo real, algo que pesa, algo que duele, algo que es difícil. Sí. Y todo eso está dentro del sufrimiento. Y llevándolo, lo hermoso de este podcast es que para mí ha sido un poco difícil, obviamente como tu esposo, ver la cantidad de sufrimiento que tú tienes que pasar físicamente, espiritualmente, mentalmente, que de cierta forma yo, por ejemplo, yo siempre le digo a Dios, quítale el sufrimiento a ella y dámelo a mí, porque yo entiendo que la batalla más fuerte del sufrimiento, aunque sea
físico está en la mente, está en la fe, está en la espiritualidad, está en la esperanza, en la confianza en Dios. Y yo entiendo que, tú sabes, yo he tenido mi cuenta y luego hablaremos y de aquí a mucho tiempo hablaremos de las diferentes situaciones y adversidades, pero a mí ha sido muy difícil de que el Señor no lo ha querido así. Y ahí es que viene la realidad, o sea, el Señor en este mundo que nos ha tocado a través del pecado de Adán y Eva, en un mundo caído, toda la naturaleza está afectada por el pecado original, toda la creación. Y de toda la creación, humanos, animales y todo lo que es la fauna. Entonces, la fauna no, ¿verdad? Yo le dije, Flora. la flora, la fauna y los animales. Mi madre, esa biología mía está de madre. Pero bueno, dicho eso, que es curioso, que yo le pido a Dios sí que me entregue tu sufrimiento, porque yo sé que para mí va a ser más fácil llevarlo, pero ese es el punto. Es que Dios, Jesús, la Trinidad no quiere que tú lo cojas chilling. Claro. La vida será un poquito monótona y por eso también muchos millonarios que a lo mejor no tienen ningún tipo de sufrimiento porque Dios no ha querido. Al final Dios lo permite, lo quiere, como usted lo quiera poner, que si es su voluntad permisiva o su voluntad perfecta, no importa. Al final hay mucha gente que no tiene ningún sufrimiento, que sean consecutivos, porque puede ser que un día se sintieron mal, pero como que mayormente están felices. Es más, te puedo decir la verdad, hay mucha gente que vive la vida loca y tiene dinero y no pasa por cosas tan drásticas, ¿no? ¿Verdad? Una enfermedad o lo que sea, todo lo que hemos mencionado. Pero ¿a qué costo? Entonces, como que nosotros que amamos a Dios, si te fijas, todos los santos sufrieron y feo. O sea, ninguno se salvó de algún sufrimiento. Sí. Nadie. No hay ningún santo en el cielo que no haya sufrido. Sufrimiento hace santos. Es que sí, es que es así. El sufrimiento te hace santo. ¿Pero por qué? Porque el sufrimiento es una herramienta que te ayuda a ti, que Dios utiliza para purificarte, para hacerte más humilde, para hacerte más dependiente de Él, claro, para que ores más, para que confíes más en Él, para que mantengas tu esperanza, que esto, como tú lo mencionabas, este es el punto de este podcast, traer esperanza en medio del sufrimiento. Exacto. Bueno, ya ahí termina mi intro, si no me emocionaba mucho. Pero me gusta mucho lo que mencionaste y yo creo que algo muy chévere que me gustaría mucho en este podcast es como traerles frases claves, sí, porque a mí me gusta mucho como pensar en esa frase clave y recordármela y en el medio del sufrimiento o en el medio de mi día, sí, cuando me sienta frustrada, decirme esa frase a mí misma. Entonces yo creo que dos cosas muy claves que tú mencionaste que creo que debemos resaltar es la primera que dijiste, que la podemos obtener del Padre Pío, es darle gracias a Dios que nos permite sufrir. Sí. Esa es lo clave número uno. Ser agradecidos. Ser agradecidos. Suene tan drástico y tan loco, como que gracias Señor porque me diste este cáncer y esa persona pasando por lo peor. Pero ese debe ser tu clamor, debería ser ese. Pero obviamente es todo un proceso. Claro. Porque mira, en realidad antes de yo hablar, ¿cuál ha sido tu proceso? Cuéntanos. Háblame, ¿cuál ha sido tu proceso? Por ejemplo, hablemos de lo más difícil, que fue del estómago, ¿no? O toda esa cosa. Enfermedad. La enfermedad, sí, la enfermedad que tuviste, que tiene todavía, de cierta forma. ¿Cuál fue tu proceso en recibir ese sufrimiento, esa enfermedad? Tú date cuenta, miércoles, esto no se va a ir por un largo tiempo. Estar triste con Dios, estar enojado con Dios y luego como que abrazarlo. O tú lo has abrazado, no sabemos. Yo no sé si tú lo has abrazado 100%. Sí, lo que pasa es que... Cuéntanos ese proceso. Es igualito como tú lo dijiste, o sea, al principio obviamente es frustrante, tú te enojas con Dios porque... ¿Qué tú pensabas? Habla. Sí, tú te piensas como que porque a mí, Señor, o sea, yo que te soy fiel, especialmente todos los que verdaderamente, o sea, le somos fieles al Señor, como que nos sentimos como que uno debería recibir unos bonus o algo. Los bonos están en el cielo, en el purgatorio. Es como que al revés, pero bueno... Y uno pasa en ese proceso como de cuestionarle a Dios, ¿cierto? Pero luego uno se siente mal por cuestionarle a Dios y luego uno le pide perdón. Ay, perdóname, Señor. Perdóname. Y ahí es que empieza como ese tiempo de aceptación, de aceptar lo que el Señor está permitiendo en tu vida y empezar a ver el propósito, el para qué. No tanto el por qué estoy sufriendo, sino el para qué. ¿Tú has podido descubrir cuál es tu para qué? Claro, yo he podido encontrar el para qué, ¿no? Es? Por ejemplo, para depender más de Él, 100%, porque yo soy una persona que me encanta controlarlo todo. Entonces,
estos sufrimientos como que me enseñan de que tengo que, o Let sea, go, tengo que, soltar. y tengo que aprender que no lo puedo controlar todo, porque hay veces inclusive en desesperación, digamos, uno entra en desesperación y uno dice, ¿será que estoy haciendo algo mal? Entonces ahí vuelve otra vez donde uno, y luego entonces uno dice, o sea, no estoy diciendo de que la medicina es mala ni nada de eso, pero uno hace lo que uno puede humanamente, ir a los doctores y todo eso, pero llega un momento que a veces tú te puedes sentir, por ejemplo, si estás en una enfermedad o en alguna situación parecida, de que como que será que tengo que hacer más, será que tengo que ir a otro sitio, y como que ya se empieza a volver como un círculo vicioso, Sí. y debe llegar un punto en el que uno tiene que romper ese círculo vicioso, porque hay veces el intentar hacerlo todo tú, como voy a ir a todo este montón de 10 doctores, vas a ver 10 exámenes, y voy a hacer esto, esto y esto, y digamos, por ejemplo, hoy fue un mal día que te fue, hoy te sentiste mal, entonces, ay, ¿será porque hice eso? ¿Será porque comí esto? Entonces, todo es como que, todo como que depende de ti, y debe llegar un momento en el que como que tú tienes que soltar, y darte cuenta como que y esto es algo que me recuerda muchísimo a lo de la pandemia, que es algo que se decía, o sea, tú puedes estar al lado de 100 personas enfermas y si el Señor no quiere que a ti te dé ese virus, no te va a dar. Lo mismo es de que tú puedes tener todas las precauciones posibles, pero si el Señor quiere que te dé, te da. Sí. Entonces es lo mismo con la enfermedad, o sea, tú puedes hacer todo lo que tú puedas, pero al fin del día el Señor te va a sanar en el momento que Él quiera sanarte, si es que Él lo desea. Sí. Entonces uno tiene como que aprender a soltar, pero ya cuando uno empieza a confiar en Dios, se empieza a resguardar en la oración, que es como lo que te da esa fuerza, esa fortaleza. El escuchar a otras personas también te llena de mucha fuerza, el poder hablarlo con otras personas, con amigos, con tu pareja, con tu familia, que poder sentirse que otros te escuchan y que entienden tu sufrimiento, porque muchas veces las personas no entienden tu sufrimiento y desgraciadamente hay muchas personas muy Imprudentes. imprudentes y te hacen ciertas preguntas que te hieren porque no conocen lo que verdaderamente estás viviendo. Y estoy hablando de no solo la enfermedad, sino también de muchos problemas emocionales. Muchas personas no entienden por qué tú eres así o por qué ciertas cosas no están pasando en tu vida y es porque tú estás luchando con algo en tu vida. Y este tipo de cosas de poder hablar, poder sentirte escuchado, eso ayuda mucho en el sufrimiento, pero a pesar de que nos resguardamos en la oración, nos sentimos escuchados, siempre vamos a tener esos momentos en que nos sentimos mal. Sí. Y siempre vamos a sentir esa frustración, tal vez esa desesperación, como que vamos muy contentos, aquí vamos con el sufrimiento, con la cruz, pero siempre hay como un momento, y lo digo de mi experiencia propia, que ha habido momentos en que me siento súper en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es así, como soy la guerrera de Cristo, La guerrera. esto va a pasar, todo va a estar mejor. Y luego hay un momento como que uno se desespera, como ya llevo tanto tiempo y nada, sea lo que sea una enfermedad, sea un problema de infertilidad, sea un problema emocional, no encuentro trabajo, lo que sea, hay momentos en que por muy católico que uno sea, por muy aferrado que uno sea a Jesús, hay momentos que uno se cae y se frustra porque se siente como estancado. Y yo creo que en esos momentos lo que más me ha ayudado es, como lo dije desde el principio, es sufriendo con los santos. Es recordarme a mí misma que no estoy sola, de que hubieron muchos que pasaron por lo mismo y es aprender de ellos y levantarme otra vez y seguir caminando. Y si me vuelvo y me caigo, así como Jesús se cayó cargando su cruz, nosotros también nos vamos a caer cargando nuestra cruz. Y yo creo que eso resume mi proceso de sufrimiento, de aceptación, de encontrarme con el Señor, pero aún así, en el medio de esa aceptación también hay caídas. ¿Y tú por casualidad tú tienes algún santo que tú te identificas a través de tu sufrimiento o no? No, En este momento. no, en este momento no, porque es que Han pasado varios santos por ahí. sí, cada santo, y la verdad que Trae su propia cosita, su yo propia creo que cocina. eso ha sido lo más bonito de sufriendo con los santos, porque como que cada vez tengo un nuevo amigo.
y como que ellos te buscan de una u otra manera, o Sí. sea, ya sea porque alguien te cuenta de ellos y te crea como esa Sí, inquietud, esa esa curiosidad, curiosidad, vamos a aprender de ellos, que han dicho ellos, que vivieron o ellos. tú lo escuchas de un sacerdote, o lo viste en el social media, maybe alguien lo compartió, y gracias a Dios, y lo más bonito de todo es de que yo he tenido todo tipo de sufrimientos. Muchos de esos sufrimientos ya han sido superados, gracias a Dios. Todavía vivo por muchos sufrimientos y bueno, el Señor me traerá nuevos sufrimientos. Pero lo más bonito de todo es de que he encontrado santos como que son perfectos para cada sufrimiento. Como que hay Sí, ciertos santos para cada para cada ocasión. sufrimiento y Sí. para cada ocasión. Y esos santos los vamos a ir estando elaborando Exacto. y compartiendo con todos ustedes y todo Sí. eso. Y bueno, yo creo que no sé si de pronto ese proceso de sufrimiento es muy femenino. Entonces yo quisiera tal vez que tú nos compartas tal vez en tu versión masculina cómo el hombre vive el sufrimiento o cómo es ese proceso de sufrir. Ah, fíjate, yo te puedo decir mi versión, pero la mía no identifica a la mayoría de los hombres. Ujú. Yo soy una persona X, tú eres una persona X, aunque, etcétera, no importa. Lo que te quiero decir es que, ¿cuál lado te digo? ¿A como generalmente o como yo? Como tú. Yo, bueno, fíjate, la primera vez que yo pasé por un sufrimiento feo, algo que me frustró, que Ujú. me puso muy oscuro con Dios, que yo sentía que se me había acabado el mundo, que me sentía muy enojado. Yo no estaba muy cercano a Dios y era cuando yo tenía 15 años que nos enteramos de la situación de mi papá y mi mamá, ¿no? Esa ruptura. Y yo entré en odio hacia mi padre y todo eso y duré 2 años para perdonarlo. Pero yo no estaba muy cercano a Dios. Porque es que es diferente etapa. Está la Claro. etapa que tú sufres y tú no estás cerca de Dios. Y Ujú. está la etapa que cuando ya tú estás cerca de Dios, tú sufres en otras cosas o algo parecido. Y es muy diferente, en serio. Por Sí. lo menos en mi vida. Eh, y como no estaba muy cerca de Dios, yo en ningún momento dije, Señor, ayúdame, ¿no? Yo dije, Señor, ¿cómo tú te atreves a permitir eso en mi familia? Siempre nuestra primera reacción El es humano, cuestionar a Dios. claro, porque que uno, es que por naturaleza, si tú y yo tuvimos un problema, tú fuiste la culpable. No, 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 fui yo no, tú lo Sí. hiciste mal. Siempre Entonces, buscamos el culpable. el otro, siempre el otro. Y cuando no hay forma de culpar, Dios es el culpable. Ujú. Así que actuamos los humanos, hasta el impío. Algún impío dice, esto, Dios se pasa, Dios no es bueno. Así dice el impío también, o sea, se agarra de eso. Pero en otra ocasión, entonces nada, para dejarlo claro, Resumir cuando, eso. cuando yo no estaba muy cerca de Dios, yo culpé a Dios directamente, ¿cómo tú te atreves a permitir eso? No lo puedo creer, mi familia era perfecta, íbamos a misa y todo eso, y tú permitiste eso, ¿cómo es posible? Whatever. Ujú. Y cuando empecé a conocer, a acercarme más a Dios genuinamente, de cierta forma, porque no fue 100%, ahí yo dije, espérate, ese es mi papá, él nunca va a dejar de ser mi papá, yo tengo que perdonar. El Padre Nuestro dice, perdóname como yo perdono a los demás, entonces yo dije, no, yo tengo que perdonar a mi papá, me voy a quitar esta mochila de arriba, pum, lo perdoné, muy bien. Ya cuando yo verdaderamente me estaba enamorando del Señor, estaba siendo auténtico con el Señor, ya tú y yo tenemos rato, tú casi me ibas a dejar y todo eso. Dios hizo un milagro en mi vida, yo me convertí verdaderamente a Jesús, todo eso. Y otro sufrimiento no físico, sino externo que ponía mi vida civil en peligro, fue que me quedé sin casa. Ujú. Pero en ese momento que yo me quedé sin casa, básicamente homeless, sin ningún dinero, sin ningún dólar para poder resolver, ya yo estaba muy cercano a Dios y estaba en un momento muy épico en mi vida con Jesús. Ujú. Y cuando vino ese problema, tuve la tentación por un segundo y yo resumo de la forma que yo proceso el sufrimiento que llega a mi vida en esta palabra, confianza. Confianza. En eso que yo resumo los sufrimientos de mi vida. Si usted que está ahí escuchándonos, viéndonos, piénselo, o sea, ¿cómo tú procesas tu sufrimiento? ¿Cómo tú procesas tu ¿Cómo poder sufrimiento? vivir tu Sí, o sufrimiento? sea, yo entendí en ese momento que ya yo estaba fiel a Dios y que yo lo daba todo poder, que lo dejó todo atrás, toda mi locura atrás, que vino ese problema tan feo que eso fue inexplicable, nadie lo veía venir. Es un momento muy, muy delicado económicamente para mí. Yo dije, yo tengo que confiar en Dios.
Estoy pasando de lo peor, solamente tengo un carro, un automóvil, más nada. La cama que tenía se perdió y todo. Y yo dije, tengo que confiar en Dios. Y simplemente me quedé como que confiando en Dios, confiando en Dios. No dejé que ese problema me perturbara y me derribara. Porque los problemas, los sufrimientos, cualquier tipo de sufrimiento, te va a derribar, te va a tumbar tu ánimo. Ujú. ¿Por qué? Porque solamente Jesús trae la esperanza. Sí. O sea, no hay nada en el mundo. O sea, hay gente que dice, yo soy atea y yo soy feliz. Esa felicidad es muy vacía. Porque ¿de qué te trae felicidad? ¿Tener dinero? Si se te fue el dinero, ya se te fue la felicidad. Pero si tenemos a Dios, que es real, es vivo, es verdadero, o sea, Él no va a ir para ningún lado. Él fue el mismo ayer, hoy y siempre va a ser el mismo. Mis circunstancias van a cambiar. Y por eso que yo digo, o sea, si me está pasando X cosa, en ese momento fue que me quedé sin casa, Dios, yo no me voy a matar por eso, yo no me voy a poner loco, tú tienes que averiguarlo.